buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Alto Voltaje, otra semana más después del parón de Semana Santa en el que hemos visto cómo está cambiando el mercado energético, cómo está muy condicionado por todo lo que sucede en la guerra en Ucrania, cómo están los precios. Fíjense en estos momentos, acaba de salir el precio de la electricidad para mañana, 161 euros el megavatio hora. Nos parecerá un poco barato, pero es que todavía está muy por encima de la media habitual, aunque es verdad que también que muy alejado de esos hasta casi 700 euros el megavatio hora que vimos a principios de marzo en alguna jornada entre el 7 y el 8 de marzo. El gas también ha moderado su ascenso, sigue contenido en el entorno de los 96-95 euros por megavatio hora, también como consecuencia de que se está relajando el mercado, que no la situación. Vamos a ver si esto se podrá mantener estos días, durante los próximos días, porque recordemos, España sigue pendiente junto a Portugal del aval que tiene o que debería dar la Unión Europea a esa excepción ibérica para limitar el precio del gas. Bueno, de todo esto, de diferentes cuestiones relacionadas con la energía, con la transición energética que también se está poniendo en duda en algunos sectores, con diferentes medidas que se pueden tomar, con los precios y con las medidas de ahorro que se pueden tomar. Hemos pasado el invierno, pero llegará el verano, va a llegar el verano y también se puede ahorrar en electricidad. Vamos a hablar hoy en este alto voltaje. En primer lugar, vamos a hacerlo con Cristina Duro, que es adjunta al CEO y directora de regulación de Capital Energy. Cristina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ti, a Capital Energy, por estar hoy en alto voltaje. Decía yo ahora mismo al comenzar el programa que la guerra en Ucrania está condicionando buena parte o la mayor parte de lo que está ocurriendo en el mercado energético. E incluso algunas voces han puesto en duda, digamos, la propia transición energética que se está realizando en toda la Unión Europea, no solo en España, pero también en España. Cristina, ¿cuál es el impacto que tiene la guerra ahora mismo en todo este proceso de transición energética? ¿Cómo lo valoráis vosotros? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a todos vosotros por tenernos aquí a Capital Energy. Esta terrible guerra de Rusia y Ucrania en realidad nos ha venido a recordar la gran importancia de la transición energética hacia un modelo más sostenible, pero en un sentido amplio, no solo en el sentido tradicional medioambiental, sino también a nivel económico y social, ¿no? Que es un poco las consecuencias que realmente estamos sufriendo en este corto plazo en este contexto. Por tanto, lograr precios competitivos y asequibles de esta seguridad de suministro constituye uno de los pilares fundamentales de este proceso de transición. Esta tragedia es verdad que está provocando una presión alcista en los precios de la energía, materias primas, ¿no? Y como consecuencia sigue empujando la inflación, que ya estaba en un punto de partida de máximos. Pero estas disrupciones en este corto plazo, en realidad yo creo que no hacen más que posicionar el riesgo geopolítico del suministro energético como una de las prioridades en la agenda europea, recordándonos pues la relevancia que tiene empujar esta independencia de todos los países. Esta guerra no hace más que demostrar que la inversión en transición energética va a ser clave, pero a medio y largo plazo también, para esta estabilidad geopolítica. Por tanto, bueno, la inversión en sectores que fomenten esta transición, como es el caso del sector de las energías renovables en su papel protagonista, va a ser clave, pues son tecnologías que dependen de recursos más diversos y pueden ayudar a reducir esta dependencia energética, ¿no? de estar expuestos a estos riesgos. En el largo plazo se habla de una fuerte apuesta por la electrificación, ¿no? Al final como una vía del proceso de descarbonización, puesto que, como bien sabemos, el sector eléctrico es uno de los que más eficientemente integran las renovables. Pero no solo hablamos de una electrificación directa, sino también indirecta, vía otros vectores energéticos como, bueno, podremos comentar más adelante, ¿no? Como puede ser el hidrógeno verde, que permitan descarbonizar sectores más difíciles. En la Unión Europea, además, pues también se cuentan con fondos, ¿no? Los fondos Next Generation, que, bueno, estos fondos irán dedicados a tecnologías y soluciones más innovadoras que son más de medio y largo plazo, ¿no? Pero en realidad, para poder hacer un uso eficiente de estos fondos, va a ser realmente importante contar con un soporte de las tecnologías renovables más maduras. Pues, por tanto, todos estos efectos, impactos e implicaciones no hacen más que robustecer el subyacente y los fundamentales de estas tecnologías renovables como la clave para
realmente acelerar este proceso de transición, ¿no? Que es lo que al final vamos a buscar. Cristina, ese camino energético que estaba ya recorriendo España y la Unión Europea en los últimos años, digamos, ha visto un poco truncado por esta invasión, por esta intervención militar, y ahora mismo se habla de que si es necesario acelerarlo, mantenerlo, hay que paralizarlo. ¿Cómo veis vosotros ese camino? ¿Hay que seguir adelante con todo lo que estaba previsto a pesar de estas circunstancias y siempre, como comentabas, garantizando el suministro, que ahora mismo es la cuestión fundamental, ¿no? Esa garantía de que nos llegue la materia prima, como puede ser el gas, como puede ser el petróleo? Bueno, el petróleo es por otra parte, pero en el caso de la transición energética, ¿hay que seguir adelante a pesar de esta situación? Sí, la respuesta es por supuesto, ¿no? O sea, nosotros, como bien dices, buscamos una seguridad de suministro, pero a unos precios económicos y asequibles. O sea, desde Capital Energy vemos que esta tragedia en realidad no nos debería llevar a hacer grandes transformaciones en el corto plazo o grandes cambios de rumbo. Lo que sí que vemos necesario es enfocar y plantear unas medidas necesarias para poder realmente desplegar de forma masiva las renovables más maduras, ¿no?, que comentaba antes, que al final van a ser el soporte y la base para lograr no solo la descarbonización de la economía, sino también eliminar el riesgo de estar expuestos a estas disrupciones derivadas de tema geopolítico. Por tanto, bueno, yo pienso que el camino debe ser seguir trabajando en una respuesta coordinada a nivel europeo, ¿no?, entre los países, que ponga sobre la mesa la importancia de reducir la dependencia energética. Y de esta manera entendemos que cada país debe aportar también un poco en función de sus circunstancias propias, de sus fortalezas, de su punto de partida. En concreto, desde España, ¿no?, que es, bueno, nuestro mercado, ¿no?, y además en el que nos enfocamos más desde Capital Energy en España y Portugal, vemos una opción clave del éxito, ¿no?, una opción protagonista o preferida, ¿no?, que debe ser apalancarse en las renovables, ¿no?, en despliegues renovables ya maduras, como venía diciendo. En España, en concreto, y Portugal, contamos además con un recurso excelente, tanto eólico como solar. Contamos con el territorio, contamos también con las capacidades técnicas para llevar a cabo este desarrollo de renovables, y además también contamos con cadenas de suministro e industria asociada, ¿no?, que es otro de los grandes temas que se comenta ahora, nuestros factores exógenos realmente de tensión en la cadena de suministro a nivel global, que también están expuestos a precios, a presión en los precios de materias primas y cuellos de botella, etcétera. Por tanto, o sea, en realidad creo que el camino a medio y largo plazo debe ser claro, debe ser el mismo, debe ser incluso apostar con más medidas por esta transición energética que ya se venía planteando, y realmente yo creo que prueba de que estaba bien enfocada o de que realmente las renovables y la transición es la clave. O sea, esta tragedia es prueba de que esta es la forma un poco de reducir esta exposición a temas geopolíticos. Estábamos hablando de términos generales, de por dónde debe ir ese camino, cuál debe ser el trayecto que debe recorrer la transición energética, pero en vuestro caso concreto, y ahora después hablaremos de las trabas que pueden existir y de las medidas que se pueden tomar para, como decías, Cristina, agilizar todo este proceso. ¿Cuáles son los planes que hay en Capital Energy ahora mismo a medio y largo plazo en esta transición energética? Sí, pues en realidad en Capital Energy esta situación de la tragedia de Rusia y Ucrania no ha hecho más que darnos un poco la razón o dejarnos confortables con la estrategia que ya veníamos planteando con anterioridad. O sea, nosotros mantenemos un firme compromiso de tener una contribución decisiva en este proceso de transición, impulsando el crecimiento y prosperidad sostenibles, ¿no?, y apostando también por el talento y la innovación. Nuestra estrategia se basa principalmente en el desarrollo de una de las mayores plataformas de la península ibérica de proyectos renovables maduros, que contamos ya con cerca de 7 gigavatios eólicos en estado muy avanzado de tramitación. Bueno, y contamos con una gran escala y un grado de madurez del portfolio, lo que nos hace un poco diferenciales, ¿no? Esta posición privilegiada al final nos proporciona una plataforma de crecimiento, ya no solo en estas renovables maduras, sino en la integración eficiente de estas renovables vía otras tecnologías más innovadoras, como pueda ser almacenamiento energético o a través de hibridación.
Por tanto, bueno, la diversificación es una de nuestras principales estrategias, pero ya no solo en términos de tecnología, como venía diciendo, sino también a nivel geográfico. O sea, nosotros contamos con una distribución equilibrada a lo largo del territorio. En concreto, a día de hoy, contamos con más de 210 megas de potencia renovable en operación y en construcción y preveemos la construcción de cerca de 1 giga este año, cerca de 4 gigas en los próximos 2 años. En línea con esta estrategia de diversificación, también a largo plazo, ¿no? Ya que me preguntabas no solo por el medio, que sería más enfocado a estas tecnologías maduras y de gestionabilidad, sino en el largo plazo, también vemos que la electrificación es una de las vías relevantes para llevar a cabo este proceso de transición energética y descarbonización de todos los sectores de la economía. Por tanto, también estamos apostando por el uso, ¿no?, del hidrógeno verde es un valioso vector con el que podremos también llegar a descarbonizar sectores que a priori son más difícilmente electrificables. Y en esos planes, como decías tú y como quería preguntarte, existen trabas, existen obstáculos, no sé si denominarlos administrativos, burocráticos, en fin, ¿cuáles son esos muros que os estáis encontrando y cómo se pueden combatir, cómo se pueden destruir para agilizar todo este proceso de una eólica, una solar, el hidrógeno verde, de implantar todas estas nuevas tecnologías? Pues sí, ahora mismo los principales obstáculos que nos estamos encontrando son, como bien indicabas, principalmente barreras administrativas, pero también de contestación social y mencionar después algunos factores exógenos, ¿no? O sea, las barreras administrativas las vemos sobre todo relacionadas con cuellos de botella en procesos de tramitación, que al final son consecuencia de contar con recursos limitados en la administración, ¿no?, para el volumen un poco de gran cantidad de proyectos renovables que necesitamos, ¿no?, que indica el PNIE, que estamos todos de acuerdo y que hay una firme voluntad política y nacional de llevarlos a cabo. Pero no solo a nivel recursos, sino también identificamos incluso cuellos de botella en relación a diferencias de criterios en la tramitación entre distintas administraciones, pues a nivel regional, a nivel comunidad, a nivel nacional, ¿no? Hay muchos órganos un poco involucrados en la tramitación de estos proyectos. E incluso diferencia de criterios entre distintos técnicos, ¿no? O sea, al final también me preguntabas, ¿no?, posibles soluciones. Trabajar en medidas eficientes y ágiles que pongan un poco sobre la mesa la homogeneización de estos criterios o un poco dotar a la administración de los recursos para poder llevar a cabo la tramitación de este volumen de proyectos serían soluciones fácil de identificar, ¿no?, que podría trabajarse para implementar. Por otro lado, también comentaba la creciente contestación social, que a veces nos estamos encontrando que puede ser justificada, en muchas otras ocasiones no lo es. Esto además es un efecto que nos empieza a preocupar en el sector, dado que cada vez es más relevante, cada vez tiene más impacto. Y muchas veces es causado por un desconocimiento, bien de las tecnologías, bien de los impactos que puedan tener sobre sus regiones o incluso desconocimiento sobre el procedimiento en sí que hay que llevar a cabo, ¿no?, de la complejidad o simplificación que puede tener. Posibles soluciones, pues al final tenemos que trabajar todos de forma coordinada, yo creo, en el sector, los diferentes agentes, por intentar luchar contra este desconocimiento, ¿no? Una labor un poco didáctica, una labor de plantear los proyectos siempre muy acercados a la región. Nosotros en concreto contamos con 15 oficinas a lo largo de la península ibérica, ¿no?, ubicadas un poco distribuidas, ¿no?, y muy cerca de estas poblaciones para tener un poco más de contacto y poder ejercer una mayor labor de didáctica, digamos, ¿no? Y también, como comentaba, ahora en el corto plazo sí que nos podemos encontrar un poco efectos de carácter más exógeno, ¿no?, que pueden ser tensiones en la cadena de suministro a nivel global. Indicaba antes que en España sí que contamos con capacidades industriales, ¿no?, una cadena de suministro potente, por lo tanto tenemos cierta independencia o ciertas palancas de mitigación de este riesgo, pero es verdad que a nivel global estos impactos en los precios de materia prima y la inflación tienen un impacto directo sobre los costes de CAPEX de construcción y también sobre los plazos de entrega de los equipos, ¿no? Al final, soluciones para este problema pues tienen que pasar por potenciar, fomentar un poco el tejido industrial español, ¿no?, nacional. Y
Y bueno, un poco ese es el resumen de las barreras fundamentales que nos encontramos desde Capital Energy. Cristina Duro de Capital Energy, muchísimas gracias por aclararnos esta mañana ese camino de transición energética que está tan condicionado por la guerra en Ucrania. Gracias por participar. Muchas gracias. Bueno, como les decía al principio del programa, estamos viendo unos precios, unos costes energéticos distintos a los que había justo antes de Semana Santa. Está cambiando bastante el panorama, pero eso no quiere decir que se vayan a mantener para siempre. Vamos a hablar sobre ello, sobre esta nueva evolución que está teniendo con Francisco Valverde, con Paco Valverde de Menta Energía. Paco, buenas tardes. Hola, José María, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paco? Lo primero que te quería preguntar es precisamente eso. Se está dando una vuelta bastante radical a los precios. ¿Qué es lo que está pasando? Es verdad que no son precios como los que había antes de toda esta crisis, que precisamente comenzó pues justo ahora, hace un año, aunque se ha ido acrecentando, sobre todo tras la guerra, pero sí que vemos precios, por ejemplo, para mañana en el pool de 161 euros megavatio hora, bueno, en fin, algo más moderado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? A ver, bueno, tú lo has explicado ahí, fenómeno, ¿eh? 160 euros es como, pues yo qué sé, entre 3 y 4 veces lo que vendría siendo un precio normal. O sea que 160, aunque nos parece poco, es muchísimo. Hoy, el precio de hoy es 85. Hemos pasado de 85 a 160. 85 ya es el doble del precio normal. Y fíjate que hoy ya podemos casi tirar cohetes con el precio de hoy. Lo que está pasando ahora es pues lo que ha pasado siempre en el mercado de electricidad. Cuando se juntan varios factores, al final pues tienes precios bajos. ¿Qué factores se han juntado? Pues estos días atrás estábamos en Semana Santa, con lo cual la demanda se ha desplomado un poco, ¿no? Pero ha coincidido días de mucha eolicidad, soplaba muy bien el viento, y sin embargo, aunque la eólica y la solar normalmente son complementarias, quiere decirse que cuando se da una, la otra se da menos y al revés, pues aquí ha habido días donde, además de soplar viento, ha hecho mucho sol. Pues si esto lo unimos a la baja demanda de la Semana Santa, pues tenemos el cóctel perfecto para tener estos días de precios tan bajos. Y eso es lo que está pasando. O sea, simplemente que por fin hace mal tiempo, entre comillas, vienen tormentas y eso implica, pues eso, mucha generación eólica y sumado a generación solar. Eso hunde los precios. En cualquier caso, Paco, las previsiones del pool, digamos, a medio plazo, siguen siendo elevadas, o ya no sé si elevadas o incluso muy variables, o sea, porque pasamos, como acabas de decir, de 80 y pico a 160, o sea, hemos duplicado el precio de la electricidad en un día, vemos bajadas muy grandes, subidas también muy grandes, una especie de montaña rusa. Las previsiones, no sé, incluso si se pueden hacer previsiones. Bueno, es que es complicado y yo siempre digo que esto es de bola de cristal. Y bueno, pues previsiones, tú puedes tener en cuenta una serie de factores, pero es que la vida es muy complicada. Y el precio de la electricidad le afecta pues todo, ¿no? Entonces, hacer previsiones. Mira, se puede hacer de todo en esta vida. Si te vas a los mercados te dicen que en los próximos meses pues vamos a estar rozando los 200. Pero eso es hoy. Dentro de 2 semanas puede cambiar cualquier factor de los que están condicionando ahora todo, especialmente y principalmente pues el tema de Rusia y Ucrania, que lleva haciéndolo desde el año pasado, ¿eh? No es solo desde marzo. Esto ya se viene rumiando desde mediados del año pasado, como poco. Pues si hay algún cambio en ese sentido, puede llevar al traste cualquier planificación. Y lo que en los próximos meses los mercados de futuros te auguran unos precios de unos 200 euros, pues a lo mejor puede ser el doble o a lo mejor puede ser la mitad. Es algo que no está muy claro, ¿no? Yo sí que creo que vamos a tener, desde luego no vamos a ver los precios
de aquí a los próximos meses, no vamos a ver unos precios ni parecidos a los que podíamos ver otros años, porque precisamente tenemos el gas como lo tenemos, no tenemos un cúmulo de lluvias que haga que nuestros embalses estén bien llenos. Embalses bien llenos significa electricidad algo más barata. Es cuando el agua se desliga un poco del gas, mientras tanto el agua tiene el mismo precio que el gas. Y bueno, pues lo único, claro, ahora en el verano también sopla menos el viento, solo vamos a depender para bajar precios del sol. Lo que pasa es que la energía solar que hay instalada ahora mismo, a pesar de que casi ha triplicado con respecto a hace unos pocos años solo, sigue siendo francamente poca. Fijaros que ahora cuando vemos esos grandes valles de precios, cuando los precios se acercan a cero, es siempre por la tarde. Cuando la demanda baja un poquito, hace sol, pero además hace viento. O sea, si no hiciera viento, no veríamos esos precios tan cercanos a cero, si solamente dispusiéramos de energía solar. Con lo cual es un poco complicado lo que te quiero decir. Ya mirando a más largo plazo, los mercados sí que dicen que, a pesar de que vamos a tener precios bueno, pues relativamente altos y a lo mejor hasta 2025, 2026 no vamos a tener o a disfrutar de un pool pues como venía siendo habitual años atrás, lo que sí, si comparamos estas predicciones de precios de futuros o lo que nos indican los mercados de futuros con otros países de Europa, ahí sí que ganamos por goleada, ¿eh? Y ahí los mercados sí que están apostando porque España va a tener un precio bastante más bajo que el resto de países de nuestro entorno. Pues lo veremos a ver, porque yo también digo que a los futuros hay que hacerles el caso justo. Caso justo hay que hacerle a los futuros casi a diario. Hoy lo que dicen, pero como dices, Sí. mañana pueden marcar otra cosa completamente distinta. Lo que sí está claro también, Paco, es que estamos en un momento en el que están bajando los precios. Es verdad que no como estaban hace un año, pero tampoco como estaban hace un mes, y todo esto llega en un momento en el que la Comisión Europea sigue analizando ese tope, ese límite del precio del gas por el que han apostado España y Portugal. No sé si esta situación puede ser incluso compleja, paradójicamente, para España y Portugal, porque la Unión Europea puede decir, ¿lo ven? El precio puede bajar diariamente sin necesidad de tener que topar el gas, aunque es verdad que ese tope del gas está muy mentalizado con lo que ocurrió en marzo, ¿no? Cuando se disparó por completo. Sí, bueno, pero esto ya se pidió en septiembre del año pasado, ¿eh? O sea que ahí ya se vio, o sea, España y Portugal ya le veían las orejas al lobo, creo yo. Y es que tampoco es justo lo que está pasando, porque nuestro mercado se está ligando al mercado de Centro Europa, donde en Centro Europa sí que hay un problema. Centro Europa depende de manera muy potente de Rusia. La península ibérica, para nada. O sea, el principal proveedor del gas de la península ibérica, que era Argelia, ahora ha pasado a un segundo plano incluso y es Estados Unidos quien nos suministra más gas. O sea, no dependemos prácticamente, no sé si era el 8% o algo así lo que le comprábamos de gas a Rusia. Eso no es nada, ¿sabes? Entonces, la realidad de nuestro mercado es bien diferente al de Centro Europa. Sin embargo, estamos sufriendo las mismas consecuencias que en Centro Europa. No sé, eso es para hacérselo mirar un poquito, ¿no? Entonces, topar ¿qué implicaría topar los precios del gas? Pues implicaría que ahora mismo, ahora mismo y siempre, de toda la vida, el precio del pool, cuando tenemos un pool alto o un pool bajo, eso es un indicador siempre de lo que le están pasando a las energías fósiles. Porque al final, quien manda en el pool, hoy por hoy, son las energías fósiles. Las renovables tiran para abajo, pero cuando no hay renovables, el pool toma el precio de lo fósil. Al fin y al cabo, el pool es un reflejo de lo fósil.
Si topamos, y ahora mismo quien manda, la fósil que manda en el pool es el gas de los ciclos combinados. Quiere decirse que si topamos el gas, lo que vamos a topar de inmediato son los precios del pool. Estábamos barajando, o bueno, se hizo una propuesta de fijarlo en 30. Esto supondría tener unos precios máximos del pool del orden de 100 euros. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero por ahí le andaría. Últimamente están saliendo noticias de que Europa, de que está poniendo pegas, de que si andan más por los 80. Topar a 80 implica tener un pool del orden de los 200 euros. Un poco más, un poco menos. Dependiendo también de todo lo que hemos hablado antes, pues del viento, del sol, de la demanda, de todo esto, ¿no? Quiere decirse que topar los precios del gas sí va a ser una medida potente y efectiva. Y cuando hablamos de esto, de los precios del pool, siempre pensamos en la factura doméstica, que hoy por hoy, bueno, hace unos meses solamente el 40% de los consumidores dependían de la factura regulada, que está ligada directamente al pool. Pero hay infinidad de pymes, de industrias, de comercios, de negocios que en su día a día sí que dependen del pool y necesitan un pool barato, por así decirlo, para que todo no se vaya de madre, no suban precios y bueno, eso se haga girar la rueda y eso implica al final luego un IPC grande, ¿no? Pues es que es otro de los factores. Cuando yo te hablaba del verano, de que si había poca lluvia, o sea, pocas reservas de agua, había poco viento, pero es cuando hay más sol, pero el sol todavía no tira. Bueno, pues otro factor a meter en la coctelera es si al final Europa accede a topar o no el gas y a ver en cuánto queda finalmente. Porque ya te digo, si sale como decía España, saldría del orden de unos 100, precio máximo, poco más, poco menos. Y si sale por como está sonando el run run últimamente de 80, pues será por unos 200, poco más, poco menos. Es también esas referencias, ¿no? 100 euros megavatio hora de media, 200 euros megavatio hora en otro caso, es que es el doble y al final es el doble. La diferencia es bastante. Vamos a ver cómo queda porque posiblemente la semana que viene hay un Consejo de Ministros de Energía en Bruselas y vamos a ver cómo se están tomando, sobre todo Alemania y buena parte, como decías, también de los países del este, esta propuesta y en qué medida o en qué sentido la pueden aceptar. Y es que, insisto, nuestra realidad no es la misma de la de Centro Europa. O sea que ahí yo sí que veo bien hacer hincapié, pues además de que somos una isla energética, si hablamos de electricidad, porque la conexión con Francia es una birria, es una castaña, pero es que nuestra realidad del gas también es diferente a la de Centro Europa. O sea que ojalá salga y ojalá salga a 30. Vamos a verlo, lo comentaremos. Paco, Francisco Valverde de Menta Energía, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Alto Voltaje. A vosotros como siempre, José María. Gracias. Precisamente Francisco nos comentaba el tema de la solar, que todavía se encuentra, bueno, pues con una potencia instalada que no es la deseable ni a la que aspira ni la que puede tener España, uno de los países con más horas de sol de toda la Unión Europea. Y precisamente sobre paneles solares, sobre el autoconsumo, bueno, vamos a hablar con Roberto Pac de Abora. Roberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estábamos comentando precisamente con el invitado anterior la importancia que va a tener, pues precisamente a partir de abril, mayo, el sol, la energía solar como buena parte del mix. Lo que pasa que es que la instalación que hay es la que es, está aumentando, pero sigue siendo todavía pequeña. ¿Cuáles son esos beneficios, digamos, de los paneles solares frente a esta subida constante del precio de la luz? Lo estamos viendo incluso estos últimos días con los precios que estamos teniendo. Sí, bueno, yo creo que primero tenemos que diferenciar entre lo que son parques solares, al final es un poco lo que se ha hablado hasta ahora, que son parques, huertas solares, que lo que hacen es producir electricidad a través del sol, inyectarla a la red y luego se consumen los edificios. Y luego tenemos la segunda variante, que es el autoconsumo, que es ponerte paneles solares en tu edificio.
Entonces, son dos cosas diferentes. Si hablamos de la primera, pues desde luego, como han comentado los compañeros, pues lo que haces es bajar el precio de la energía, de la electricidad, cuando hay sol, obviamente. Y luego creo que también hay que hacer mucho énfasis en la instalación de paneles solares en edificios. Primero, porque ya no dependemos tanto de la red y de las huertas solares, sino que dependemos de nuestro edificio, ¿vale? Ahí se evitan pérdidas por transferencia de electricidad. Y segundo, porque nos centramos mucho en la electrificación, en la parte eléctrica, pero la mitad de la energía que se consume en Europa, el 50%, es en forma de calor, ¿vale? Entonces, creo que algo positivo que tenemos de hacer instalaciones en nuestros edificios es que podemos poner paneles solares para electricidad, fotovoltaicos, o para agua caliente, térmicos, o híbridos, que en este caso son los que fabricamos en Ágora. Entonces, con eso conseguimos que, por un lado, estamos generando ese calor que necesita el edificio, no electrificamos ese calor, porque es un error. Y segundo, estamos generando electricidad que también necesita el edificio, porque al final los edificios necesitan siempre agua caliente o calor y electricidad. Roberto, entonces, sí, pero, contestando a tu pregunta de los beneficios, pues obviamente el principal beneficio es la reducción de los gastos energéticos, tanto de gas o de gasoil, del combustible que sea para generar calor, y de la electricidad, y luego, por supuesto, la sostenibilidad. Si todos los edificios, o la gran mayoría, tuvieran paneles solares hoy en día, pues las ciudades serían mucho más sostenibles, no habría tanta polución. Quiero preguntar también que es verdad que España tiene muchas horas de sol, pero no sé si es rentable, atractiva, pese a tener todos estos condicionantes para serlo, ¿lo es ya el mercado español, incluso para la actividad que realizáis vosotros, o todavía no lo es del todo? Pues mira, precisamente nosotros, el panel solar híbrido, que es el que fabricamos nosotros, tiene un 89% de rendimiento. A día de hoy es el panel más eficiente del mercado. Y la clave no es que sea el más eficiente, sino la clave es que sea el más rentable. Es decir, nosotros siempre decimos que las energías renovables o son rentables o la gente no se las va a poner. Entonces, creo que es clave tener tecnologías, primero, que sean eficientes para que realmente la mayor energía solar o eólica se pueda captar y transferir y generar electricidad o calor. Y segundo, que esas tecnologías pues cada vez sean más baratas. Entonces, por ponerte un ejemplo tonto, un fotovoltaico tiene aproximadamente de media sobre un 20% de rendimiento. Esto significa que el 80% se pierde en forma de calor. Es decir, tú tienes tu cubierta en tu edificio y si la pones llena de paneles fotovoltaicos, pues estás aprovechando solamente el 20% de la energía que le llega solar. En cambio, si ponemos térmicos que están en torno al 70% o híbridos que están con el 89%, pues fijaos la diferencia. En ese mismo espacio que tenemos para poner paneles solares, si ponemos un fotovoltaico o ponemos híbridos, pues la diferencia es que con el híbrido, por ejemplo, generas el 89% de energía. Es decir, estamos generando 4 veces más que un fotovoltaico. Entonces, es clave primero la eficiencia y luego la rentabilidad. ¿Sería ahora el momento? Ahora quiero decir, porque es verdad que hay muchas veces que los movimientos de los consumidores o de las empresas se realizan dependiendo del contexto que venga detrás, ¿no? Hemos visto que en los últimos meses, por ejemplo, con la factura de la luz, mucha gente se ha cambiado a las tarifas libres por cómo estaba el PVC. Ahora que se acerca el verano, por ejemplo, ahora que hay como más intención de fomentar la energía solar en los edificios, en los hogares, ¿es el momento ahora de invertir, de hacerlo? No hay que esperar, no hace falta esperar más tiempo. Bueno, yo creo que el momento ya era antes y ahora, por supuesto, todavía más. Es verdad que desde Europa los fondos FEDER están apoyando mucho, están dando mucha subvención a nivel autonómico. Entonces, creo que es un buen momento, primero, porque nos beneficiamos de esas ayudas, minimizamos el coste de la instalación y, por lo tanto, de la amortización del mismo. Y segundo, porque también hay métodos de financiación que ofrecen la mayoría de empresas energéticas o de instalaciones solares, que con los propios ahorros que te genera la instalación, estás pagando la instalación. Entonces, el coste es cero, es decir, tu inversión te cuesta cero, lo único que pues, durante los primeros meses, años, pues no vas a ganar, es decir, pues con lo que ahorras, paga la instalación, pero es que a partir del cuarto o quinto año, es que tu instalación ya está pagada.
y una instalación solar aproximadamente dura sobre unos 25 años de vida útil. Entonces, estamos teniendo ahí 20 años que tengo la instalación pagada y estamos autoconsumiendo, generando nuestra energía y, por lo tanto, ya no dependemos de que existan subidas porque sube el gas, porque suben otros combustibles, porque hay una guerra. Da igual, tú te la estás autoconsumiendo, tú la estás generando y ya no dependes de agentes externos a ti. Pues Roberto Pac, muchísimas gracias por darnos estas claves de ese negocio que estáis haciendo con las solares, con esa especie de placas híbridas que sirven tanto para producir como para calentar también, que cada vez hay más en todos los edificios. Muchas gracias por participar hoy en Alto Voltaje. Muchas gracias, José María. Un saludo. Gracias. Estamos viendo cómo se acerca el verano, aunque es verdad que estos últimos días se está viendo un cambio brutal de meteorología, pero se acerca el verano, se animan las inversiones, sobre todo, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la energía solar, y al igual que pasó en el invierno, cuando hablábamos con precios altos de estrategias para ahorrar, estrategias energéticas de eficiencia, también de cara a los próximos meses es importante mantener un consumo, pues eso, que sea eficiente y que no provoque que se nos dispare la factura de la luz, porque los precios son los que son por ahora y a falta de nuevas medidas hay que adaptarse a esa situación. Bueno, pues para hablar de estas medidas de eficiencia vamos a ponernos en contacto con Guillermo Amán, que es portavoz del Foro para la Electrificación. Guillermo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José María. Encantado de estar otra vez con vosotros. Encantados nosotros también. Para hablar sobre esto que digo, sobre la eficiencia energética en el hogar. ¿Cómo lo valoráis? ¿Qué es lo que estáis proponiendo desde el Foro para la Electrificación para decir, vamos a adaptarnos a este coste de la luz que tenemos en estos momentos, a falta de, como decía, las medidas que puedan llegar, para tener ese ahorro que podamos conseguir cada uno con un gesto en nuestro hogar? Pues vamos a ver, yo creo que la clave está antes, uno de los anteriores ponentes, Cristina, ha dicho, hablado de la necesidad de la didáctica, ¿no? Y pensamos que exactamente esa es la clave fundamental de todo esto, ¿no? Bueno, estamos viviendo la situación que vivimos. Evidentemente es una situación descontrolada en el que los precios, bueno, Paco nos ha explicado muy claramente cuál es la situación, ¿no? Nosotros desde el foro seguimos teniendo el mismo discurso en el sentido de que, mirando en el medio largo plazo, necesitamos electrificar nuestra economía en general y en particular los usos y costumbres de los ciudadanos de a pie, ¿no? Pero para poder hacer eso de una manera razonable y a un precio y a un costo razonable para el ciudadano, es absolutamente necesario que hagamos esta labor didáctica, ¿no? Labor didáctica en el sentido de educar al ciudadano en el tipo de aparatos que tiene que tener en su casa, que sean más eficientes. Como sabéis, hay muchos aparatos que están etiquetados, ¿no?, con etiquetas de eficiencia energética. Educar a los ciudadanos en todas las pérdidas, ¿no?, que tenemos de energía en general en nuestros hogares, ¿no?, generalmente en forma de calor, y que existen 1000 tipos de ayuda, tanto nacionales como autonómicas como municipales, para, por ejemplo, rehabilitación de edificios. En definitiva, tenemos que acostumbrar al ciudadano a que la eficiencia energética es fundamental, o sea, la energía más cara es aquella que perdemos, aquella que desperdiciamos, y podemos hacer algo en nuestros hogares para evitarlo, ¿no? Pero no solamente eso, sino que tenemos que pensar también en otros tipos de utilizaciones de la energía y de electrificar alguna de las necesidades energéticas que tenemos, como es, por ejemplo, en el transporte o como es, por ejemplo, en los sistemas de calefacción. Guillermo, no sé si nos puedes explicar brevemente algunas de esas medidas que decías, pues de educación energética, incluso podemos denominarlo, que se pueden tomar en casa de forma práctica en cuanto a sistemas de control de consumo, la climatización de cada estancia, o incluso, ahora hablaremos del uso sostenible del transporte, pero en lo que es en casa, ¿qué cosas prácticas se pueden hacer? De forma breve, quiero decir. Por poner un ejemplo muy sencillo, o sea, algo tan sencillo como la utilización de los 2 electrodomésticos que tenemos en casa que más consumo tienen, que son el fregaplatos y la lavadora. Vamos a ver, el 80% o más del consumo energético que tiene un aparato de estas características está en calentar el agua.
Es decir, si utilizamos un fregaplatos a medias, estamos utilizando infinitamente más energía que si lo llenamos el fregaplatos, proporcionalmente hablando, quiero decir, es muchísimo más eficiente. Son cosas tan sencillas como eso, ¿no? Tú has citado otro ejemplo claro, ¿no? Es la climatización inteligente, ¿no? Existen muchos hogares que porque se han marchado los hijos de casa o por cualquier motivo, existen habitaciones que están baldías, ¿no? Se puede perfectísimamente tener unos sistemas, ya sean manuales o ya sean automáticos, en el que controlemos la utilización de el tipo de calefacción, o incluso ahora que nos llega el verano, de la climatización o del aire acondicionado que podamos tener, ¿no? Son pequeños detalles que lo que necesitamos realmente, insisto, es hacer esta labor didáctica con el ciudadano a pie de, bueno, consuma de la forma más inteligente posible, con objeto de que el consumo sea más eficiente. Y por encima de eso hay un factor más, y es, bueno, ¿y qué tipo de tarifa o qué tipo de contrato tengo que tener yo para el consumo eléctrico? Pues dependerá, pero muchas veces simplemente nos fiamos de la primera llamada de teléfono que recibimos, cuando en realidad tenemos soluciones y tenemos especialistas que nos pueden asesorar perfectísimamente de, bueno, en función de cuál es la realidad del consumo, de la tipología del consumo que tenemos en nuestro hogar, cuál es el tipo de tarifa que te viene mejor, cuál es la potencia contratada que te viene mejor, con objeto en definitiva de no desperdiciar y de que los recursos que disponemos pues los utilicemos de la forma más eficiente. Y Guillermo, también hacéis hincapié en lo que se denomina como, bueno, el uso sostenible del transporte, ¿no? También se puede hacer algo en este sentido, pero claro, aquí sí que cada uno con sus circunstancias. Yo no puedo ir en transporte público a trabajar, yo sí, depende, en fin, ¿cuál es ese uso sostenible que se puede hacer del transporte, también desde un punto de vista práctico? Vamos a ver, durante muchísimos años todos hemos estado acostumbrados a tener un coche, que además en general tenemos una utilización del coche mínima, si comparamos con el número de horas del año, y que o lo tenemos en la calle o lo tenemos en un garaje. Cuando en realidad las soluciones de transporte son de lo más variopintas, y afortunadamente, al menos en las grandes ciudades, disponemos ya de opciones muy diferentes. Bueno, uno es el transporte público, evidentemente, pero entiendo que hay muchísimos casos en los que el transporte público, por el tipo de desplazamiento que hay que hacer, pues resulta más complicado. Pero existe la movilidad compartida, por ejemplo, y cada vez más. Y además la movilidad compartida se ha desarrollado en España y en toda Europa de la mano del vehículo eléctrico, tanto motocicletas como automóviles. Es una forma muy sostenible de utilizar el transporte, digamos, el transporte de cercanías, ¿no? El de ir a trabajar todos los días, o el de movernos para ir a estar con nuestros amigos el viernes a la tarde. Existen modalidades de transporte hoy en día que nos permiten ser más sostenibles en ese transporte cercano, ¿no? Pero yo iría más lejos. Incluso cada vez más todos seguimos teniendo el problema del rango de ansiedad en los viajes largos con el vehículo eléctrico. Son cosas que ya están desapareciendo en nuestra red de recarga de vehículos eléctricos. Afortunadamente está yendo a más y de una forma exponencial. Y no solamente por el número de puntos de recarga que podemos tener, sino de las potencias y, por tanto, del tiempo que vamos a tener que estar cargando el automóvil, ¿no? Pero es que iría más lejos todavía, ¿no? Hay un consumo energético de transporte que no nos damos cuenta, ¿no? Es el que llamamos la última milla, ¿no? Cada vez nos estamos acostumbrando a que nos traigan más cosas a casa. Y cada vez nos estamos acostumbrando a que nos la traigan varias veces, y cojo 4 y devuelvo 3 y luego me devuelven una más, y en cada uno de esos puntos tenemos un transporte, ¿no? Es el labor de educación, por un lado al consumidor, pero por otro lado también a las empresas que se dedican a la entrega de la última milla, porque existen formas de entrega de última milla que son absolutamente sostenibles y basado evidentemente en vehículos eléctricos. Uh-huh. Pues Guillermo Amán, del Foro para la Electrificación, gracias por estos consejos que nos has ofrecido tanto desde el punto de vista del hogar como del transporte, sobre todo, para saber que se puede hacer algo desde un gesto de cada uno de nosotros, también para fomentar ese ahorro energético, independientemente de cuáles sean los precios que haya en el mercado en cada momento. Muchas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje. Un placer, como siempre, estar con vosotros. Gracias.
Bueno, los ejecutivos, vamos a recordar en este último tramo del programa que los ejecutivos, decía, los presidentes de empresas o los consejeros delegados de empresas de todo el mundo se están posicionando cada día más a favor de mejorar los resultados, pero fíjense, alineando los negocios con los pilares como la sostenibilidad, entre los cuales despunta la lucha contra el cambio climático. Fíjense quédense con este dato, más de la mitad, el 57% de esos ejecutivos dicen que están dando prioridad a la acción climática en su recuperación de la pandemia. Dentro de sus actuaciones hay áreas apremiantes como estar a la altura de los inversores, cuya presión en este sentido sienten un 31% de los entrevistados, o garantizar el suministro. El 49% de esos ejecutivos reporta interrupciones por fenómenos meteorológicos externos. En consecuencia, más del 60% ya han tomado decisiones para diversificar sus materias primas y lugares de producción. Otras acciones en marcha pasan por desarrollar nuevos productos y servicios más sostenibles o por medidas de economía circular. En España, entre los posicionamientos más destacados se encuentra, por ejemplo, el que hace poco realizó el consejero delegado de Cepsa, Martin Wexler, en la reciente presentación del plan estratégico de la compañía, y otros ejecutivos que han desarrollado la misma trayectoria, como el consejero delegado de Endesa, José Bogas, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, la presidenta del Santander también, Ana Botín, o el de Iberia, Luis Gallego, entre otros muchos. Bueno, pues con esta referencia a cómo se están moviendo las grandes empresas en materia de sostenibilidad, cómo esa estrategia energética y estrategia de cero emisiones se está encumbrando dentro de los diferentes pilares de cada empresa, terminamos esta edición de Alto Voltaje, en la que han visto que hemos tocado diferentes barras sobre los precios, sobre la eficiencia energética o sobre qué es lo que está ocurriendo en el mercado solar. Nos vemos la próxima semana. No sabemos si con alguna referencia ya, alguna solución a esa propuesta planteada entre España y Portugal para limitar el precio del gas en el mercado energético y que eso haga moderarse la factura de la luz. Si es así, se lo contaremos en el programa o en Negocios en cualquiera de las ediciones con esa novedad que puede llegar en pocos días. Hasta entonces, muchísimas gracias y disfruten de la semana.